Ah, qué recuerdos con esta consola. La vieja y querida PlayStation 2. La PlayStation 2 o PS2 o simplemente Play 2 fue una de las consolas más vendidas de todo el mundo. Y de seguro tuviste una en casa, ya está desbloqueada o chipeada. Al momento de subir este video, la consola ha cumplido 24 años desde su lanzamiento original en el año 2000 en Japón. Y en este video voy a relatar la historia de la consola y de sus juegos, desde su presentación a finales de los años 90 hasta su descontinuación en la década del 2010. Soy Leandro de Leandro Juega Otros y sean bienvenidos a este video de la historia de la PlayStation 2. Sin nada más que agregar, que comience el video y que corra la intro. 1994 hasta 1999, el éxito de la primera consola. Voy a hacer esta parte lo más rápido posible, ya que el video trata sobre la PlayStation 2, pero igualmente es importante para saber. Tras el éxito que dejó la primera PlayStation, Sony tenía planeado en hacer una consola mucho más potente y que tenga más funciones que su antecesor, y que además iba a competir contra la Dreamcast de Sega, que estaba teniendo buenas ventas por estos años, a finales de los 90. Y en 1999 se anunciaría lo que sería la sucesora de la consola original. 1999 hasta 2000, anuncio y lanzamiento de la sucesora. El E3 de 1999 darían a conocer la sucesora de la primera PlayStation, bajo con el nombre de PlayStation 2. Lo único que cambia es que le agregaron un número, y lo que ofrecía a la consola era que podías reproducir tanto discos DVD como CDs, o sea que puedes jugar tanto a juegos de la primera PlayStation como de los que vienen de la nueva sucesora. Además, también puedes ver películas de la consola, al tener uno de estos dos tipos de discos. Además, el nuevo mando de la consola era el DualShock 2, que era básicamente el DualShock original de la primera PlayStation, solo con algunos cambios, como el más notable de todos, el color de este, que es negro, que es el color que se quedaría en las siguientes consolas hasta la llegada de la PlayStation 5, que trajo de vuelta el color blanco. Otro cambio es el peso, que es algo más ligero que su antecesor. Además, la consola tiene compatibilidad con los mandos de su antecesor. Ahora, las memory cards de las consolas pasó de guardar unos cuantos bloques a guardar unos cuantos megas. Y además, la consola era compatible con las memory cards de la antecesora. Y por último, puedes jugar a juegos en línea si conectabas tu cable de internet a la consola. Y la fecha de lanzamiento de la consola era el 4 de mayo del 2000. Además, los primeros juegos que salieron para la consola son Ridge Racer 5, Street Fighter EX3, Tekken Tag Tournament y SSX. Estos juegos hicieron saber lo que era capaz de hacer la consola. 2000 hasta 2006, el auge de la pequeña bestia. Una vez que la consola haya salido al público en el año 2000, fue una de las más vendidas en su momento. No puedo decir con exactitud del cuánto vendió en un año, pero suponiendo ciertas cosas fue mucho. ¿Y por qué digo que fue por ciertas cosas? Es que fue por la piratería. Sí, la PlayStation 2 resultó ser una de las consolas más fáciles de piratear en su momento, y por ese motivo y de otros que voy a hablar más adelante, si que me acuerdo, fue una de las más vendidas a nivel mundial. En el año 2001 nos darían joyas, como el excelente plataformero de Jak y Daxter, The Precursor Legacy, el gran juego de música para Party Rapper 2, el primer y genial Devil May Cry, el gráficamente mejorado juego de pelea Tekken 4, el tétrico y polémico juego de combate vehicular Twisted Metal Black, el gran juego de sigilo Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, entre otras joyas más. Pero también en este año, debido a las grandes ventas de la consola, Sega decidió descontinuar de fabricar la Dreamcast, debido a que ya no generaba más ventas por culpa de la PlayStation 2, y decidió mejor en solo desarrollar juegos. Además, en ese año ocurrió un incidente en Estados Unidos, en el que ya muchos ya saben, y no voy a dar detalles de lo que pasó, porque me pueden borrar el video por temas sensibles. Pero yendo al grano, muchos juegos que se lanzaron antes o después de este incidente tuvieron que hacer cambios. Un ejemplo de esto es Twisted Metal Black, en especial su versión europea. En esta versión removieron lo que era esencial en su versión original, pero el mayor cambio fue que ya no hace falta hacer algo para desbloquear a un personaje secreto, y ese es destruir un avión para que se nos desbloquee un camino, aunque nos llevará a un lugar secreto.
para desbloquear a un personaje. Y en la versión europea no hay rastros del avión volando y solo vemos que el camino secreto está desbloqueado. También podría dar más ejemplos, pero sería más largo el video. Además, en ese mismo año se lanzaría al mercado de las consolas la Xbox, la GameCube y la Game Boy Advance. Tanto el año 2002 como el 2003 no hubo gran cosa, excepto que nos dieron buenos títulos para la consola, y aparte algunos de estos estaban basados o inspirados en las modas del momento, como los emos, los góticos, los skaters, la música heavy metal, los punks, hasta el hip hop y el rap, aunque también se veía esto en años atrás, pero en esto es donde pegaron fuerte. Y hasta unos cuantos años más. Además, veríamos nacer franquicias nuevas que elevarían un poco más las ventas de la consola, como el excelente juego de disparos y de plataformas que es Ratchet & Clank, o el increíble juego de sigilo y de plataformas que es Sly Cooper ante Tavius Raccoonus, o Sly Raccoon. Además, en 2002 se lanzaría al mercado el kit de Linux para la PlayStation 2. Con ese kit podríamos programar y probar varias cosas de Linux a través de nuestra PlayStation 2. Ya en 2003 se lanzaría la iToy, que es un accesorio para la PlayStation 2. Al conectarlo puedes jugar a juegos que se requiere la cámara. Se podría decir que el iToy es el pionero en detectar movimiento a través de una cámara y hacerlo funcional. Además, en ese mismo año, pero en Japón, se lanzaría en el mercado de las consolas la PSX. La PSX, aparte de que puedes jugar a juegos, también tiene otras funciones, como por ejemplo ver imágenes, reproducir videos, hacer una configuración más profesional a la consola, etc. Además, esta consola sería pionera en crear un menú interactivo, que se utilizaría en las siguientes consolas hasta la PlayStation 4. También en ese mismo año se lanzaría un mando nuevo para la Xbox, y es el Controller S. Este mando corrige los errores que tuvo el primer diseño. Viene de las Xbox que se lanzaron en Japón. También se lanzaría una versión nueva de la Game Boy Advance que se llama Game Boy Advance SP, que es una Game Boy Advance pero con una pantalla desplegable. Ahora en 2004 lanzaban joya tras joyas, tanto en PlayStation 2 como en otras consolas o medios. Nos dieron joyas como el Ratchet & Clank 3, Up Your Arsenals, Jak 3, Sly 2, Band of Thieves, Killzone, Tekken 5, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Ape Escape Pumped Up Prime, Doko Demo Hisho, Toro Anti-Shooting Stars, Bob Esponja la película de videojuego, etc. Pero uno de los juegos que se lanzaron primero para esta consola en ese año nos llevaría aún más al éxito. Ese juego es Grand Theft Auto San Andreas. Este juego no hace falta una introducción como tal, ya que es muy conocido por las mayorías de jugadores. Lo curioso de este juego es que fue el más vendido de toda la consola, con un total de 27,5 millones de copias vendidas. Además de que, aparte de ser el juego más vendido de todo el catálogo, también era el más pirateado o el más modificado. Entre estos cambios está el de poder jugar con otro personaje de otra franquicia que no tenga que ver con GTA o Rockstar Games, agregar o cambiar texturas a objetos y, el más interesante, añadirles nuevas mecánicas para disfrutar aún más del juego. Además, otro juego que también sufrió por la piratería es Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, en el cual tampoco hace falta una introducción y creo que ya saben ya. Además, creo que ya todos sabemos lo que pasó con este juego cuando salió al mercado, y es que alguien, por curiosidad, decidió indagar en los archivos internos del juego de PlayStation 2 y encontró el famoso minijuego del Hot Coffee, que por defecto está desactivado, y cuando lo activas, lo que hace es que cuando nuestra cita está yendo fenomenal, al llegar a la casa de la novia, podemos hacer unos minijuegos de índole sexual, y es gracias a esto que el juego fue puesto para mayores de 18 años, y los desarrolladores tuvieron que quitar este dichoso minijuego y relanzar el juego nuevamente, y esto va relacionado con PlayStation 2 debido a que ese minijuego fue descubierto dentro de una copia oficial de PlayStation 2 del juego. Ahora, volviendo un poco al año 2004, se lanzaría al mercado de las consolas la PlayStation 2 Slim. Es una versión mucho más pequeña y barata de la versión Fat o normal. Además, también se lanzaría otro accesorio nuevo para la consola, y ese es el micrófono. El micrófono sirve para, obviamente, cantar. Además, hay una saga de videojuegos que lo aprovecha al máximo, y ese es SingStar. Estos juegos van de cantar canciones de distintos géneros, y a su vez hay que entonar bien nuestras voces con la voz del cantante de la canción. Y volviendo un poco a las consolas, también se lanzaría al mercado la DS y la PlayStation Portable, iniciando así la séptima generación mucho antes. El año 2005 también nos llegó buenos juegos como en el año anterior, como por ejemplo Ratchet Gladiator o Deadlock, Jak X, Sly 3, Honor Among Thieves, God of War, Devil May Cry 3, Dante's Awakening, Metal Gear Solid 3, Subsistence, Ape Escape 3, Mortal Kombat Shaolin Monks, etc.
Además, en ese año se lanzaría como accesorio la famosa guitarra. Con esta guitarra podíamos tocar canciones como una estrella de rock en Guitar Hero y años más tarde en Rock Band. Además, en ese mismo año sale a la venta la Xbox 360, la primera consola de sobremesa de la séptima generación. Esta consola es mucho más superior a la PlayStation 2. Además, paralelo a eso, se presentaría la nueva consola de Nintendo, que llegaría en 2006. La consola se llamaba en un principio la Revolution, y además presenta un nuevo modelo de la Game Boy Advance, que se llama Game Boy Micro, que es la Game Boy Advance pero es mucho más pequeña. En el año del 2006, al fin sale al mercado de las consolas la Wii, y también sale la PlayStation 3. Este último en sus inicios le fue fatal, debido a que era una consola muy cara, y lo que ofrecía era bastante bueno, pero su precio le jugó en contra. Así que para no morir con la bestia que crearon, decidieron mejor que los estudios se encarguen de hacer más juegos para la PlayStation 2, ya que todavía está en su auge, y además sacar algún que otro juego para la PlayStation Portable. Y como curiosidad, la Wii, al ser una consola inferior en comparación de la Xbox 360 y PlayStation 3, esta vendió bastante bien en su generación, por lo que ofrecía, y lo que hizo que vendiera más fue el hecho de que usaban discos DVD para los juegos, lo cual les favoreció bastante, más que nada porque la PlayStation 2 aún se seguía vendiendo como pan caliente. Como extra, en este año el Xbox deja de fabricarse mundialmente. 2007 hasta 2010, aguantando lo que más que pueda. A pesar de que ya están las consolas de la siguiente generación, que son la PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PlayStation Portable y DS, la PlayStation 2 seguía con vida, vendiéndose lo que más que pueda, a diestra y siniestra. Además, los juegos de siguiente generación aprovechaban en lanzar sus juegos para PlayStation 2, por temas de que todavía se están vendiendo bien. Y bueno, obviamente hay que sacrificar ciertas cosas para poder lanzarlo en la consola de pasada generación, para ganar su parte del botín. Además, en el año 2007 se descontinuaría de fabricar la GameCube globalmente. Durante el 2007 hasta el 2010 todavía se lanzarían juegos para la PlayStation 2, a pesar de ser una consola que ya está en las últimas. Ejemplos hay varios. Hasta incluso se llegó a lanzar exclusivos para la consola en esta etapa. Además, en el 2010 se dejaría de fabricar la Game Boy Advance globalmente. 2010 hasta 2013, ya en las últimas y descontinuación. Entre mediados del 2010 y todo 2011, no hay mucha novedad que digamos. Los juegos que se lanzaron en esas fechas son simplemente deportes, mayormente hechos o distribuidos por Electronic Arts o simplemente EA. Además, en 2011 se lanzaría de forma exclusiva para Brasil un DVD de Netflix para la PlayStation 2. Al colocar el disco, tenías que estar conectado al internet de la consola para ver el catálogo que te ofrecía el disco en la consola, obviamente. También, en ese mismo año, se lanzaría al mercado de las consolas la 3DS y la PlayStation Vita, que daría inicio a la octava generación de consolas. Curiosamente, estos dos empezaron con el pie izquierdo, pero a uno le fue bien, mientras que el otro lo dejaron a su merced. En el 2012 fue más de los mismos, juegos de deportes creados o publicados por Electronic Arts, pero a su vez en ese mismo año se lanzaría al mercado de las consolas la Wii U, que como sabemos no le fue muy bien en ventas por varios motivos, y no hay nada más que destacar en este año, así que pasemos al siguiente y a su vez el último año. Y finalmente, año 2013, en donde se lanzaría al mercado de las consolas la PlayStation 4 y la Xbox One. Aunque a uno le fue bien, pero el otro tuvo el tremendo tropiezo en sus inicios, y de a poco fue mejorando y hasta cambiando para bien. Además, en ese mismo año, la PlayStation 2 se coronaría como la consola más vendida en el mercado, con más de 150.000 millones de consolas vendidas, y a su vez una de las que más duró, y sus últimos juegos fueron PES 2014 y FIFA 14. Además, esta consola estaba compitiendo con la DS para ver cuántas consolas venden, y al final resultó ganador la PlayStation 2. Una vez que la consola haya cumplido con su objetivo, se deja de fabricarse globalmente para siempre el día 4 de enero del 2013, terminando así la travesía de esta gran consola, que vio todo y vivió 3 generaciones continuas. Ahora pasemos a algunas curiosidades.
curiosidades. Al encender la consola vemos que aparecerán unas torres. Estas torres son en realidad tus partidas guardadas en una memory card, y al tener muchas partidas guardadas de cualquier juego, van apareciendo más torres. Ahora, en el caso contrario de no tener nada guardado en la memory card o al no tener una, no aparecerá nada al encender la consola. Además, hablando de las memory cards, ¿sabían que algunas de estas tienen interacciones con nuestras acciones? Un ejemplo de esto es cuando queremos borrar nuestra partida y vemos que el icono 3D del juego hace una animación totalmente diferente y a veces cambia el modelo. Y si no mal recuerdo, también pasa al querer copiar una partida para traspasarla a otra memory card. Además, esa fue la primera consola en la que podemos colocarlo verticalmente. Eso funcionaba cuando tenías la versión FAT o normal de la consola, en la que viene con un soporte para dejarlo en vertical. Además de eso, ¿sabías que también se pueden girar el icono de la consola? Al hacerlo, obviamente no pasará nada, pero al menos lo podemos dejarlo bien al querer colocarlo a la consola tanto horizontal como en vertical. Además, ¿sabían que a la consola se le acusó de plagio por el diseño? Lo que pasa es que la PlayStation 2 FAT o normal, su diseño es muy parecido a una consola de Atari que nunca llegó a dar luz, y esa es la Falcon 030 Microbox. Al final de todo este drama se llegó a desmentir y aclarar que todo fue una coincidencia inesperada. Y por último, ¿sabían que la PlayStation 2 llegó a tener su propio tema dinámico para PlayStation 4? Este tema se llama Legacy Dashboard Theme, que es un claro homenaje al menú de la consola original, y para conseguirlo es necesario ir a la PlayStation Store de la PlayStation 4 y buscar el juego de Uncharted 4 A Thief's End o Uncharted The Lost Legacy, e ir abajo hasta llegar a los temas, y ahí lo encontrarán a un precio de $2.99. Además, el nombre del tema hace referencia a dos cosas, o posiblemente uno, o a las dos coincidentemente. Y es que el nombre de Legacy hace referencia a Uncharted The Lost Legacy, pero también puede ser una referencia a Jak y Daxter de Precursor Legacy, y puede que ese último tenga más sentido, ya que es un juego que salió para la PlayStation 2. Y hasta acá terminamos con las curiosidades de hoy, y pasemos a la parte final del video. Ay, qué buenos recuerdos tuvimos con esta consola. Salir del colegio e ir a casa a simplemente jugar a los juegos que a nosotros nos gustaba personalmente. Además, si no fuera por la piratería, jamás hubiéramos conocido algún que otro juego que nos llamó la atención. Y ahora que menciono lo de la piratería, si no fuera por el Cheat Matrix que te dejaba leer los discos piratas que te vendían en la feria, estoy más que seguro que no llegarás a disfrutar de algún que otro clásico a buen precio. Aunque claro, esto de la piratería si bien no le perjudicó tanto a Sony, pero sí les llegó a perjudicar a esos estudios que querían vender sus juegos, pero que lamentablemente fue pirateado. Pero por una parte es bueno, ya que das a conocer de tu juego a varias personas, pero lo malo es que no recibes casi nada a cambio por esto, y tu juego no vende bien hasta el punto de ser uno de los más infravalorados de la consola, hasta el punto de posiblemente cerrar el estudio. Pero yendo al grano, esta consola fue muy excelente, en especial si eras tercermundista o de la TAM, y lo mejor es que te podían dar la consola a un buen precio, más unos cuantos juegos para probarlo en él y ver qué tal. No tengo nada más que agregar, así que bueno gente, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse, activar la campana de notificaciones, darle like al video y comentar algo positivo para seguir creciendo en esta plataforma decadente. Sin nada más que agregar, se me cuidan gente, bye bye.